tardes. Reanudamos nuestras conversaciones con distinguidos egresados de la Psique con el objeto de reunir material para editar un libro por el 70 aniversario de la Psique. Esta vez vamos a entrevistar a un distinguido académico, pero vamos a darle la palabra para que nos diga algo acerca de su origen familiar y sus primeros pasos por la escuela. Por favor. Sí, muchas gracias. Yo soy Nicolás Alonso Bante, soy de origen del Istmo de Tehuantepec, en un pueblo en la época se llama Ixtepec, Oaxaca, ahora es Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Yo crecí ahí, en esa ciudad, en la época en que yo era joven. Nada más había escuela primaria, y a poco tiempo de haber terminado la escuela primaria se fundó una escuela secundaria nocturna por cooperación. Entonces no me quedó más remedio que atender a esa escuela nocturna por cooperación a la edad de 11 años, que era de 5 a 10 de la noche, lo cual no era bastante común para personas de esa edad. Pero yo creo que eso permitió que poder continuar mis estudios, porque yo le dije a mi padre, mira, yo tengo ganas de continuar mis estudios. Y él me dijo, de acuerdo, siempre y cuando tú trabajes en casa durante el día. Mi padre era lo que se llamaba en la época un llantero, se dedicaba a reparar las famosas ruedas ponchadas, ¿no? Y a nosotros como hijos teníamos la obligación de cooperar económicamente, trabajando, ayudándolo a él. Entonces ese fue ese interplay, como se dice en inglés, de trabajo, y a la hora, es justamente es lo que permitió apreciar un tiempo de solaz. Te puedo decir, no, ese trabajo no es para mí, yo tengo que seguir estudiando. Yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir como tú. Y él me dijo con una forma muy dura, muy bien, pero al momento que me falles te quedas acá. Y ok, nos echamos el volar. Es una anécdota muy interesante la que comenta usted. Luego, bueno, después que terminé esa escuela secundaria, a los 13 o 14 años, y ya no había más escuela en ese lugar, entonces la única escuela preparatoria técnica, si no me acuerdo, había en Cuchitán, que se encontraba a 18 kilómetros de Ixtepec, Oaxaca. Los cursos empezaban muy temprano, eso de las 7 de la mañana, y había una forma de transportarse, tomar el tren a las 7 de la mañana para llegar a esta escuela, ¿no? Entonces era el viaje continuo que permitió continuar mis estudios en esa escuela técnica. Fue una escuela interesante porque se aprendía mucho matemática, física, y algo que me impresionó fue recibir clases de inglés técnico. El profesor de inglés técnico era un militar. Y este hombre llegaba y escribía las cosas en pizarrón, yo lo tenía que leer, tenía que traducir lo que él escribía. Entonces fue un ejercicio bastante interesante que me permitió cuadrar más o menos la forma de trabajar. Ese fue un maestro. El otro, que queda grabado, es maestro de matemáticas. Yo llegaba con chanclas, así como así, son lugares que hacen mucho calor, más de 40 grados, y ahí no se da uno cuenta del calor, y tenían que seguir los cursos, ¿no? Y ya le enseñaba matemáticas y me decía, bueno, con ese lenguaje típico de la región, bueno, ahí les va esta ecuación y a ver si me lo puede resolver. Y fue interesante porque era una especie de desafío poder hacer ese tipo de ejercicio. El otro maestro que me marcó fue el maestro de dibujo.
le llamaban noveno porque tenía 9 dedos. Ajá. Y entonces el hombre nos enseñaba cómo dibujar, dibujo técnico. Ajá. Nos decía así cómo utilizar la regla, cómo hacer los bosquejos, etc. Y era muy exigente. De esos que no permitían una gota. Es que no permitían decir, bueno, aquí te equivocaste, va para atrás, con su dedo así, rompía la hoja Sí. y tenía uno que empezar. Creo que a mí no me la rompió. Pero yo veía como nosotros estábamos tristes por eso, ¿no? Entonces a partir de eso me dijo, ok, como le dije a mi padre, yo tengo que irme. Yo no chispeaba, ni siquiera me quejaba porque los cursos eran duros. Y eso, yo creo, y ahora reflexionando a esta edad que tengo, 2 años y que tenía 15 años, 16 años, creo que fue una buena lección de la vida. Ahora, se acabó esa preparatoria técnica y en esa época, estoy hablando de los años 60, pues no había otras escuelas. La única escuela que había era la universidad que se encontraba en la capital, en la ciudad de Oaxaca, pero no había la especialidad que yo quería. Porque yo me acuerdo que soñé una vez de llegar a ser ingeniero. Yo no sé por qué. Yo quiero ser ingeniero petroquímico. Nada más así. Y entonces ese chispazo llegó cuando, ok, tengo esa idea, vamos a ver quién hace ingeniería petroquímica, ¿no? Y eso me permitió dejar el istmo, porque no había otra posibilidad, buena oportunidad de dejar todo ese trabajo duro, de escaparme de lo que se llama en francés foyer familiar, del seno familiar, dejar total, rechazar. Para mí fue un rechazo que me ayudó bastante, porque no era una vida, yo lo comento así sinceramente, yo no tuve una vida familiar como veo en ciertas familias. Eso también me ayudó de poder separar, irme lejos y no sentir esa nostalgia de volver. Creo que es un punto muy importante, Sí. porque yo lo conviví con otros colegas de la época que en la primera ocasión lo que querían es regresar a ver a sus padres. Yo estaba feliz de quedarme fuera. Eso fue, no sé, una vivencia muy difícil, pero al mismo tiempo, yo diría reconfortante. Y yo creo que ese fue el punto por el cual irme al extranjero no me costó ningún problema. Regresemos un poco de años para atrás. Hay 2 puntos que me parecen interesantes y claves en su trayectoria. Uno, que revela el carácter de ese niño cuando dijo, ese trabajo no es para mí, tengo que buscar otro camino. Y el camino fue el del estudio. Sí. Eso revela un niño especial en el sentido del carácter. Hay que tener carácter para hacer eso. La otra es que contó con el apoyo del padre, ¿verdad? Para dar ese paso. La comprensión del padre para dar ese paso. ¿No me equivoco? Bueno, él tuvo que aceptar y yo se lo agradezco. Eso. Tuvo que aceptar, no le quedó otra salida que aceptar, porque él me dijo, si tú me fallas en el estudio te quedas. Y yo creo que no fallé. Le mostré que a lo mejor este era el camino, ¿no? Ajá. Y el tercer punto que menciona es el del arraigo. Del arraigo a la tierra, a la familia, que es muy característico de los mexicanos. Mire, yo el arraigo lo conservo. Ajá. Yo soy mexicano hasta la muerte. O sea, eso es. Yo les voy a decir una cosa muy simple. Si yo estoy aquí, me olvido de lo que yo tengo en Europa. Yo llego aquí y mi mente es tomar un buen tequila, un buen mezcal, comer muchos tacos y ya. Apenas tomo el avión y llego a Europa, esto ya se olvida y yo estoy con los vinos, los quesitos, etc. O sea, hay una separación mental. Y yo creo que si uno vive siempre con esa unión, eso no hace feliz a nadie. Yo creo, esa es mi manera de pensar. Yo creo que esa fue una forma que me ha permitido alejarme
del ambiente mexicano, ¿no? Ujú. Yo no soy de aquellos que dicen, oh, me falta un taquito, me falta un picantito, etcétera. No, nada de eso. Entonces, continúa sus estudios, ingresa a la vocacional. Esa fue la preparatoria técnica. Ah, la preparatoria técnica, Sí, sí. que terminé a los 16 años, ¿no? Sí, y de ahí a la psiqui. De ahí me vine a la Ciudad de México porque no había nada en la región. Ajá, sobre la ingeniería. Afortunadamente aquí había una familia que me acogió un cierto tiempo, que me proporcionó un cierto refugio para poder entrar Ujú. a esta escuela. Me acuerdo que tuve una beca de 400 pesos en esa época. No sé, entré a la escuela y a mí me pareció, bueno, creo que era difícil, ¿no?, vivir con poco dinero, comer poco. Y yo me acuerdo muy bien de una anécdota de un compañero que me decía, pues yo le pregunté, oye, ¿por qué te levantas tan tarde? Dice, me levanto tan tarde porque así me puedo ahorrar una comida. Pues decía, bueno, mira, yo en la mañana como huevos, al mediodía frijoles y en la tarde a huevos los frijoles. Entonces esa anécdota me digo, es interesante porque, bueno, ok, cuando uno tiene dinero se adapta, ¿no? Así es. Esto fue lo que pasó. Pero eso ha sido muy común entre los politécnicos. El hambre, las carencias. Pero también explica lo valioso que es el Politécnico, porque cuando se crea, el documento que explica su fundación dice, ¿para quién se crea el Politécnico? Para los hijos del proletariado nacional. Y dice, pero sabemos que un joven que no come, no asimila la ciencia. Así es. Por lo tanto, el Estado se debe ver obligado a proporcionarle lo necesario Así es. para emparejarlo con los otros estudiantes. Entonces, esa virtud la tiene el Poli y por eso recibió su beca. Así es, soy una beca, pero al mismo tiempo, como era muy precaria la situación, yo aprovechaba los tiempos de vacaciones para hacer un trabajo en los grandes centros comerciales para ahorrar un poco de dinero y poder vivir un poquito mejor en el año, ¿no? Eso fue... Eso es. ¿Y qué le pareció los planes y programas de la psiqui? Adiós, no me ¿Era acuerdo. lo que usted esperaba? Bueno, dije Sí. que quería ser ingeniero petroquímico. Sí. Llegué y luego mi visión cambió, no sé por qué. Y de repente me decidí por hacer ingeniería química industrial. Ujú. Pero el amor por la química existía aún porque me aplicaba por aprender todas esas fórmulas de hidrocarburos, ¿no? Ujú. Que ahora detesto nomás de lo máximo, porque ya no me acuerdo de eso. Entonces eso fue una cosa muy interesante. Pero después, con el correr de los años, dije, no, yo creo que es la carrera de ingeniería química industrial, que es más interesante. Y al final y al cabo, lo que ayudó también fue el ambiente de los compañeros, porque llegando solo, provinciano, sin poder hablar buen español, etcétera, con miedo a la gran ciudad, en esa época había 8 millones en la Ciudad de México, pues yo veía una oportunidad de tratar de atar lazos con otros colegas de la Ciudad de México o de otros lugares, ¿no? Inclusive me encontré con gente de Panamá, de Costa Rica, que en esa época estaban estudiando también la carrera. Entonces formó un pequeño equipo y fue interesante. Justamente hubieron 3 personas hoy de esa época. Ujú. Desde esa época guardamos lazos de 44 años o más. Nos acordamos los viejos tiempos, porque siempre que veníamos a clase, que empezaba a las 7 de la mañana, bueno, cuando el maestro no llegaba a la hora, pues era un partido de dominó. De las 7 de la mañana, y luego ya cuando llegaba el maestro, se olvidaba uno de eso. Eso fue un ambiente bastante interesante, de convivialidad en realidad. ¿Okay? Entonces, si no tenía uno mucho dinero, pues ya con los otros ayudaban, etcétera. Se ayudaba uno entre sí, ¿no? Ese era un compañerismo
que guardo mucho porque tener todavía un grupito de gente de esa época es raro, creo yo, no Sí, sé. sí. Fíjese, en su narración muestra muchos rasgos fundamentales del Politécnico. Por ejemplo, dice, me costaba trabajo entender el español. En realidad, muchos mexicanos jóvenes venían del norte, del sur, de todos lados, de una comunidad u otra, con un dialecto aquí y allá distinto. Entonces, esos jóvenes que venían con un dialecto probablemente les costaba también entender el español. Se tuvieron que adaptar. Es decir, es como estar en el extranjero, en una clase de alemán, sin que uno sepa muy bien el alemán. Creo que esa circunstancia la vivieron muchos politécnicos por el carácter nacional del propio Politécnico. Pero qué bueno que ocurrió así, porque dio oportunidad a muchos mexicanos. Le costó trabajo, ¿verdad? Es lo que se mencionaba. Sí, pero una energía que había que aplicar. Eso es. Y de su estadía ahí en la psique, aquí en la psique, por la trayectoria que después siguió, ¿qué le llamó más la atención? ¿Los laboratorios, los talleres, la teoría? La teoría no tengo mucho recuerdo. La materia que me sacaba un poco canas verdes era electricidad. Electricidad. Los laboratorios pesados eran interesantes en esa época, porque ya era el aspecto ingenieril, ¿no? Para poder entrar en la industria. Haber tenido 2 oportunidades, me acuerdo, de hacer prácticas industriales. Yo me acuerdo que la primera práctica fue en una refinería en Tabasco. La última práctica que hice fue en Procter & Gamble, los jabones, aquí en la Ciudad de México. Pero nada más fue, no sé, vi el mundo del trabajo, pero no sentí ese fervor de decir, ok, voy a continuar como ingeniero, trabajar como ingeniero. Dejé pasar el tiempo, acabó la carrera, ¿no? Estaba muy chico, todavía tenía 21 años cuando terminé la carrera. Entonces la cuestión era qué hacer después. La cosa más viable era encontrar un trabajo en una industria. Aterricé en una industria que trabajaba en el estómero para la industria automovilística. Entonces a mí me pusieron, y eso fue una experiencia bastante ruda y bastante enriquecente, porque de repente me encontré enfrente de personas que yo tenía 21, 22 años, las personas tenían 40, 50 años de edad, con 20 años de experiencia. Un chico que llega y trata de darles órdenes era fuera de cuestión, ¿no? Entonces fue una experiencia ruda. Digo, ¿cómo hacer para que esta gente me obedezca? Yo quiero que sea más productivo, que trabajen de manera un poquito más organizada, etcétera, etcétera. Y, aunque no lo crea, la única forma de haber podido convencer a esta gente con mucha experiencia salvaje, y decir, bueno, desde mi primera quincena, lo que le dije, ¿saben qué? Les invito a ir a tomar una copa. Y me quedaban viendo, ¿cómo es posible que este niño nos invite a tan buena? Sí, yo los invito a una copa. Vamos. Y efectivamente, fuimos a un bar, empezamos a tomar, ya con el calor de los ROHs, los alcoholes, ya empezaron a soltarme todo el secreto. No, ingeniero, mire, que aquí esta persona es así, no, que el otro es así, tienen que seguirle así. O sea, ellos me estaban enseñando cómo poder dirigir un equipo. Yo eso lo consideré interesante. Digo, muchas gracias por la información, vamos a ver si es cierto. Y efectivamente, meses después, cuando había un gran problema,
la dirección me echó toda la bronca de que la producción estaba echada a perder, porque es un error. Y alguien vino y me dijo, ingeniero, yo tengo la solución, échale, mire, este catalizador y se acaba. Efectivamente. El problema se resolvió. Así fue una cooperación, pero esa cooperación resultó de un intercambio para poder tener un grado de cooperación y de confianza en el equipo. Ajá. Eso resultó bastante positivo, pero con la dirección no era nada positivo. Entonces sentí la necesidad, o sentí yo mismo que ese no era mi camino. Entonces, ¿qué dije? Bueno, dije, voy a renunciar porque eso no me conviene. Y en lo que encontraba trabajo, entré a otra industria que se llamaba Firestone. Ajá. Y ahí me pusieron a trabajar los 3 turnos. Tampoco me gustó porque no era... Y me acuerdo que una vez me humillaron. Uno de los jefecitos de esa época me dijo, mira, tengo mi coche, lávamelo. Yo, ingeniero, no sé qué era, eso me marcó. Le dije, ¿cómo es posible que no tenga un pequeño de respeto? Yo lo hice, con humildad, pero eso me quedó claro. O sea, digo, hay que respetar los niveles, no porque me vean novatón, se pueden aprovechar, ¿no?, de la gente. Entonces dije, esto definitivamente marcó el final de poder continuar a trabajar en la industria. Y ahí fue cuando yo busqué una salida, y mi salida fue dar clases en una secundaria técnica, aquí en la Ciudad de México. Eso fue una solución. La otra solución fue al mismo tiempo buscar cómo continuar los estudios. Así fue como yo descubrí que había el Cinvestav. Llegué al Cinvestav a entrevistarme. En esta época había un joven francés, tenía 33 años, que venía a trabajar en ese centro de investigación como cooperante civil. En esa época los franceses tenían la obligación de hacer el servicio militar. Y una forma de evitar el servicio militar era hacer un servicio civil, es decir, irse al extranjero y trabajar en una escuela, en un centro de investigación. El Politécnico se benefició mucho con ese programa. Sí. Vinieron muchos franceses. Bueno, entonces, de ahí empieza el camino, ¿ya? Ajá. Entonces, yo llegué, él no tenía estudiantes, pues no había nadie, pues yo llegué a husmear que había. Digo, pues a ver qué hay. Yo no tengo beca, trabajo así, trabajo en la industria. Y ¿se puede estudiar? Sí, ¿cómo no? Puedes empezar, etcétera, etcétera. Apenas hablaba español y yo pues no hablaba ningún otro idioma más que el español, ¿no? Y así empezamos a trabajar. Yo tenía que trabajar en las tardes o en la noche, etcétera, etcétera. Y él veía creo que él veía que yo le echaba un poco de ganas al trabajo de investigación. Primera vez en mi vida yo empecé el trabajo de investigación, sobre todo electroquímica. De ahí viene la electroquímica, ¿ok? De ahí viene la electroquímica en tratar de utilizar esta técnica para producir energía. Entonces, ya viendo eso y trabajando durante 2 años, ya se tuvo que ir, me dijo, oye Nicolás, yo te voy a dar unas clases de francés así para que te diviertas. Ok, empezamos con unas clases de francés así, peu a peu, una horita para acá, una horita para acá, etc. Y luego me dijo, mira, ¿por qué no te vas a Francia? Yo, un pueblerino, un indio. No, sí, creo que puedes hacerla. Ok, ¿qué tengo que hacer? Él buscó, bueno, estuvimos viendo, y no, se pide la beca CONACYT. Yo no sabía que había beca CONACYT, ya había en esa época CONACYT. Y luego me dijo, bueno, también puedes pedir la beca francesa. Pedí las 2, por si fallaba uno, fallaba el otro, ¿no? Y llegó otro francés, porque él tenía que irse, y otro francés me apoyó, que también es un amigo. El primero se llamaba José Conon,
Y el otro, no sé de qué lugar era, pues era Gerard Puebla. Él fue el que me ayudó a más o menos terminar la tesis de maestría. ¿Okay? Experimentalmente logré, y coincidí con la llegada de un chileno que venía de Davis, de Estados Unidos. Entonces agregué algo de lo que el otro sabía, lo que yo aprendí con el francés, más o menos hice una mezcolanza y hice un trabajo de tesis de maestría que defendí, me acuerdo, en el 78 aquí en la Psique, porque tenía que ser primero la tesina para el ingeniero. Título. En el 78 y en el mismo año defendí la tesis de maestría. Ahí metí dos pájaros de un tiro. Y ya tenía yo en la mano la posibilidad de ir a Francia, a la Universidad de Estrasburgo. No sé si ustedes conocen la Universidad de Estrasburgo. Sí. Hay 3 premios Nobel ahora. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 2 de ellos. Bueno, esto me fui para hacer una tesis de Estado por 4 años. Llegué, Es el ya mayor había nivel, hecho la ¿verdad? maestría, perdón, El mayor nivel. sí. Terminé la tesis de maestría, mal que bien. Al día siguiente de defender la tesis, tomé el avión para Estrasburgo. Octubre de 78, 40 años va a ser el próximo octubre, ¿no? Llegué allá, me dieron los papeles, dijeron matriz, no, tienes que repetir porque tu nivel a lo mejor no está bien. Eso fue lo que me dijeron los franceses. Eso me marcó un poco porque las personas que vienen de un llamado tercer mundo saben menos que los demás, ¿no? Me marcó eso. Yo dije... ¿Y real eso o figura? Es lo que voy a decir, pero espérame. Yo hice la maestría aquí, que se llama Master en inglés, Master in Science, en electroquímica. Y allá siguió una especie que le llaman ellos maîtrise, traducción maestría, diploma de estudios profundos, perdón, traduciendo literalmente. Antes del diploma de estudios profundos hacen una matriz, entonces confundieron maestría con matriz. En realidad una maestría aquí es un máster, ahora ellos le llaman master, como el acento francés. De todas maneras lo hice, eso me permitió aprender el francés. Yo sabía un poco, aprendí francés así. Hice la maestría, terminé la tesis de doctorado en tercer ciclo, 2 años después, 3 años ya, y seguí con doctorado de Estado, 3 años más, 6 años en Estrasburgo. Sí. Y termina y da trabajo en Francia. Yo quería entrar en el centro CNRS de la investigación francesa. Siempre estuve en segundo lugar. Ahí, como en muchos lugares, si no tiene un buen apoyo, un buen pistón, ¿no? Es difícil. Siempre en segundo lugar para decir que no entraba. Okay. Terminé mal que bien porque se me acabó la beca en Francia. Tuve que terminar la tesis de Estado. Y antes de terminar la tesis de Estado, me acuerdo muy bien, fue en 1984, mis compañeros mismos dijeron, no te regreses, México está muy mal, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo que está muy mal? No, quédate si puedes. Entonces traté de buscar otra posibilidad. Bueno, ¿qué hago? Entonces, no, aquí no me dan trabajo, ¿no? Entonces vi, caminando en los pasillos de la universidad, vi un anuncio así, un anuncio verde, apertura de becas de la Fundación Alexander von Humboldt.
¿Conoce? Sí. Yo la vi y dije, bueno, pues para hacer una estancia postdoctoral en Alemania, ¿no? Y lo vi, lo estudié, y traté de comunicarme a través de la literatura que yo trabajaba en esa época con un profesor en Berlín. Y dije que tenía muchas ganas de irme a su grupo si me apoyaba con una carta para poder postular por esa beca von Humboldt. Tuve la oportunidad de discutir con él personalmente y me dijo que sí, no hay problema, que él me apoyaba, etc. Entonces yo redacté un proyecto, él lo aceptó, me escribió la carta de aceptación. Si la beca me la daba, él con todo gusto me aceptaba en su grupo de trabajo en Berlín, en el Instituto Hahn Meitner, Otto Hahn Litze Meitner. Ahora se llama Helmholtz-Zentrum Berlin, sí. Me cambió de nombre. La que se postuló para el premio Nobel, ¿verdad? Exactamente. Sí. Otto Hahn tuvo el premio Nobel, pero ya no. Sí. Sí, es otra historia. Es otra historia. Muy interesante porque le cuento a mis chicos en mi clase, porque Litze Meitner fue una estudiante de Boltzmann. La primera mujer. Física. Brillante, inteligente, judía. Pidió trabajo a Berlin-Dahlem y Max Planck le dio trabajo, pero ella no podía entrar por la puerta principal, entraba por la puerta de servicio, ¿no? Trabajaba en los sótanos del instituto, sí. Sí, cuentan los chicos, digo, bueno, es así la vida, ¿no? Ni modos. Entonces, para volver, recibí la aceptación de la beca von Humboldt. Yo todavía no terminaba la tesis de doctorado, así que tuve que trabajar día y noche para terminar la tesis de doctorado en un mes, la escritura, presentarla. Que terminé muerto, yo me acuerdo, pero bueno, fue algo también extraordinario, porque me da risa, ¿no? Ahora me da risa, pero en el estrés uno se olvida de toda la acción, de todo lo que existe alrededor. Y eso fue, a mi manera de ver, el despeje científico. Yo tuve ciertas bases, adquirí ciertas bases con los franceses, formé un equipo entre estudiantes para poder trabajar tópicos. Los profesores ni sabían, y una vez se enteraron, bueno, ¿ustedes por qué hacen? ¿Por qué se reúnen? Vemos que queremos discutir temáticas que no entendemos. No, pues no está bien, tenemos que entrar nosotros en acción. Ya se volvió un poquito formal la situación, ¿no? Inclusive yo, siendo estudiante de doctorado, yo me acuerdo muy bien, asesoré a otro chico una tesis de doctorado de tercer ciclo. Yo fui, como estudiante de tesis de estado, miembro de jurado de una tesis de tercer ciclo en esa época, antes de ser Me pareció extraordinario porque esa apertura sin ser cuerpo académico, simplemente colaborar, echándole la mano de manera benévola a este profesor que yo tenía en esa época, me dijo, no, tú hiciste trabajo, tú vas a estar en el miembro de jurado de este chico, ¿no? Y ese fue mi primer contacto como académico en la sociedad francesa. ¿Y luego, después? Cuando terminé la tesis de doctorado de Estado, que fue en diciembre, creo que fue un 18 de diciembre de 1984, pues me quedaba nomás la semana de vacaciones de Navidad, y el 2 de enero tomé todas mis chivas para irme a Berlín. Pues esa es una etapa difícil efectivamente en México, porque estaba la crisis económica y los salarios disminuyeron mucho, y por eso se creó la beca del SNI, se creó el Sistema Nacional de Investigadores, para paliar un tanto, evitar que fuera masiva la fuga, y creo que ha sido bastante útil.
Le tocó un mal momento. Entonces, se queda allá en Europa. Sí, porque llegué a Alemania con la beca von Humboldt. Primer año muy bien. Los resultados experimentales muy bien. Primer premio en Nature, en la revista Nature. Ajá. Luego otros en otras revistas de alto impacto. Y luego le pedí de nuevo a este profesor que bueno, que me gustaría quedarme otro tiempo más. Me pidió la beca, se lo extendió otro año más. Y luego hubo la oportunidad de... Yo no quería volverme ya me estaba acostumbrando bastante. Me acostumbré más bien. Entonces empecé a trabajar bajo proyectos, 84, 85, 86, luego se liberó un puesto y yo obtuve un puesto permanente de investigador en Alemania. Sí. ¿Y qué hacía usted en Alemania? ¿Qué tipo de investigación era? Era una investigación dedicada justamente a la conversión de la energía solar, fotocatálisis, fotoelectrocatálisis, desarrollo de nuevos materiales. Es algo verdaderamente nuevo, de frontera, ¿verdad? Así es, con todas las técnicas posibles. Nunca había estado tan servido, el dinero no era el problema. En esa época estaba el muro, estamos de acuerdo. Había el muro. Y todos los habitantes de Berlín oeste recibían además del salario 8% de suplemento por vivir encerrado entre comillas, porque uno podía salir cuando uno quisiera. No sé por qué. Y entonces en esa época Berlín oeste se estaba poblando de mucha gente vieja. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para mantener en vida esta isla? Era de tratar de atraer jóvenes, de la Alemania a la isla. La única forma de producir este flujo de personas era decirle, bueno, usted ya no tiene por qué hacer el servicio militar. Hacer la condonación de vivir en Berlín oeste. Fíjese, usted dice, mi primer artículo publicado en Nature, lo dice como si tal cosa, pero Nature, quien publica en Nature es un investigador de alto nivel, ¿no? Science y Nature son dos revistas de gran nivel, de alto impacto. Entonces usted se acostumbró a hacer trabajos de ese. Bueno, se despierta uno un poco y dice, es interesante continuar, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí fue donde yo despegué. Yo creo que mi vida científica empezó en Alemania. El mundo se abrió un poco, empecé a hablar otros idiomas, aprendí otros idiomas, puedo hablar 8 idiomas sin problema. Entonces, colaboración con mucha gente de varias partes del mundo. Pero después hubo la caída del muro en el 89. Todo el mundo feliz porque había la apertura entre los alemanes del este y los alemanes del oeste. Pero después, en esa época, no sé si ustedes saben, la paridad entre el marco alemán de la República Democrática y la República Federal era de 1 a 20. Los alemanes del este no podían gastar su dinero, tenían mucho dinero ahorrado. Entonces, para cachondear a la gente del este, los alemanes federales dijeron, no, le vamos a cambiar el dinero 1 a 1. Y ahí viene el problema económico. Costó muchísimo dinero esa unificación. Flujo de los alemanes del este hacia Berlín provocó mucha tensión porque ya los otros exigían trabajo, no tenían trabajo, entonces culpa de los extranjeros, como siempre dicen, ¿no? Lo cual no es cierto. Es lo que dicen ahora los franceses con los alemanes nacionalistas ahora con la inmigración. Siempre la historia se repite y eso no es cierto. ¿Y cómo repercutió eso en la investigación? El presupuesto bajó. Eso es. El presupuesto bajó demasiado. Tanto que cuando uno, como los estudiantes,
Simplemente escribía una notita que necesitaba un producto químico a la hora, 300, 400 marcos, de la época, 200 euros ahora. No había ningún problema, necesitaba alguien que autorizara eso. Pero llegó un momento en que no había dinero, que para comprar cualquier cosita tenían que justificarlo. Eso fue en 1900, cerca de 96, 95, 96. La situación económica en Alemania se degradó a causa de eso. Bueno, eso no es tanto el problema, ¿cierto? El problema era el racismo. Y esa fue otra etapa por la cual tuve que tomar la decisión con mi familia. ¿Nos quedamos? Nos vamos. Bueno, sabiendo que yo tenía trabajo, podía morir ahí, terminar mi carrera sin problemas, ¿no? Pero ya teniendo hijos, un poquito del color de mi piel, que se creían más alemanes que los alemanes mismos, ¿me das cuenta? No entendía por qué los otros se criticaban porque era de color moreno, ¿no? Y eso no me gustó en absoluto. Entonces ahí tomé la decisión de buscar otro lugar, y ahí se ofreció la oportunidad de ir a Francia. Francia más liberal, ¿verdad? Sí y no. Sí. Hay las dos cosas. No. Sí y no, todo depende. Ajá. O sea, cuando les conviene es liberal, cuando no. Ya. Bueno, entonces está en Alemania, se prepara muy bien, le va bien en la investigación científica, se va a Francia. ¿Y qué hay de México? Tengo entendido que ha visitado y ha dado conferencias. Sí, desde que estaba en Alemania yo venía a dar cursos así donde estaba. Ajá. Tuve mi primer postdoc, Solorza, sí. con el postdoc, él obtuvo la beca Marie Curie, muy buena beca. Estuvo viviendo un año con su familia y estuvo trabajando conmigo. Que lo quiera o no aceptar, ese es su problema. Ahí fue donde el señor Solorza le abrió un poco el mundo de la investigación de las celdas de combustible. Sí, él trabaja en ese campo, sí. Claro, en ese campo. Eso fue. Y aparte de él, con la psique no ha colaborado. Yo he tratado de hacer lazos de colaboración. Dejé la Alemania, me fui a Poitiers, que está a 330 kilómetros al sur de París. Es un pueblo medieval, muchas piedras antiguas, arte románico, buena comida, buenos vinos, bla, bla, bla. El sistema educativo es regular. El dinero para la investigación es lo mínimo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer investigación, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, la buena comida se hace en las ollas viejas, no nada más así, mucho equipo nuevo, etcétera. Eso no. Puede ayudar para producir resultados y publicar en buenas revistas. Pero lo esencial es tener un concepto, tener una idea, decir que ese concepto puede funcionar de la manera más simple. Después lo podemos acomplejar y ya. Esa es mi enseñanza que yo doy a los chicos. Y a partir de ahí, pues tuve ya un flujo de estudiantes mexicanos que fueron a hacer sus tesis conmigo, de muchos estudiantes que pasaron estadías de 3, 6 o un año por la maestría que hacen acá, por la tesis doctoral, justamente por la apertura de las becas que daba CONACYT, ¿no? Entonces, eso fue una buena opción. Y para mí un cierto alimento en el desarrollo de las actividades científicas que yo mismo estoy implantando aquí. Todos ellos se han regresado. La mayoría son profesores, son científicos aquí en México, el país. Entonces ha sido una colaboración muy valiosa para
Yo nosotros. considero que, digo, vengo a México, no creo que pueda ayudar más que estando afuera, ¿no? Esa es mi mentalidad. No sé si tengo razón o no. De todas maneras, a estas alturas del partido es muy difícil regresar. Ajá. Pero no le falta razón. Yo he conocido a mexicanos que opinan. Le contaba hace un momento del caso de uno que trabaja en Stanley Morgan. Entonces se preguntaba él, aquí trabajan chinos, alemanes, japoneses y con salarios muy altos, $500,000 al año. ¿Por qué un mexicano no? Se preguntaba él, ¿por qué no? Entonces, y está trabajando allá. Pero entonces creo que el problema para nosotros es el de contactarlos, conectarlos y pedirles su colaboración, porque su experiencia es muy valiosa, sus conocimientos son de frontera. Entonces si nosotros logramos atraerlos mediante colaboraciones como el que usted da, creo que estaríamos drenando conocimientos científicos de un país de avanzada hacia nuevo. Es lo que estoy haciendo, y he tratado de hacer convenios cuadros o marcos cuadros. Hice uno en 2004, 2005, el Politécnico con la Universidad de Poitiers. Pero es administración, no ayuda, no hay ninguna ayuda financiera. ¿Okay? Simplemente puede decir, tenemos una convención entre esta universidad, pero todo se queda así. He abierto muchos convenios con otras universidades, por ejemplo la de Oaxaca, la de Yucatán, ahora con Tijuana, pero es solamente papeles, no hay una acción. Y aquí va a haber un pequeño volumen para que esta persona pueda irse allá, recibir la formación y luego regresar. Eso se hace ya, a mí porque me gusta lo hago, simplemente. ¿Ok? Porque la gente debe de aprender aquí que todo cuesta dinero. No el hecho de que tengo una beca, ya voy a hacer una tesis. Hay que hay que inculcarle una conciencia de decir, ok, tengo la beca, pero ¿qué acompaña a esa beca? No hay. Debe de haber un apoyo logístico de acompañamiento de esa beca para el laboratorio. El funcionamiento del laboratorio cuesta dinero. Mucho. Electricidad, Sí. Productos químicos, el salario del profesor que está ayudando, todo eso sumado. Y eso no lo da ninguna beca. Y si eso se diera, sería fantástico. Además, porque yo, si tengo un proyecto, no hay problema, yo puedo ofrecer lo que tenga, pero cuando no hay proyecto, yo no te puedo ofrecer más que discutir, hermano. creo que toca un problema importantísimo, lo que llamó burocratismo. Me parece que usó la palabra, ¿verdad? Necesitamos en nuestras instituciones líderes académico-administrativos que tengan visión de la investigación, de cómo se debe hacer y de cómo estimular la labor de excelencia en el ámbito académico. Si eso lo tenemos, creo que avanzaríamos mucho más. Y de hecho, cuando ha habido casos así, es cuando nuestras escuelas han avanzado mucho. Y aquí hay casos en la psique. Pues ha recibido premios en su labor científica. Mire, para mí los premios, bueno, recibir reconocimiento es Sí. bastante importante. Premio no tanto. Porque yo sé que esto se hace a través de mafias, ¿ok? A ver, postúlame para que salga. Yo nunca lo he hecho, ni quiero que lo hagan por mí. Bien. Ahora, he recibido pocos premios. Recibí el premio de Hilario Ariza en 2004. ¿Por qué? Porque un colega que ya falleció, desgraciadamente, Carlos Sanguis, me dijo: Nicolás, si quieres postular para este premio Ariza, hazlo. Digo, ¿eso qué me da? No, pues envía tus papeles. Ok, preparé todo y lo obtuve, ¿no? Premio Ariza. Después, el año pasado tuve que ir a Moscú porque me dieron la medalla de un científico ruso de la Academia de Ciencias de Rusia.
Y ahora pues me siento muy, muy orgulloso porque es raro, me lo dijo alguien de aquí, que un mexicano honre a otro mexicano. Me quedé espantado y es cierto, eso refleja el malinchismo del mexicano. El mexicano prefiere honrar a un extranjero que a un mexicano. Y eso se observa. No sé, esa es nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero yo me sentí realmente hoy honrado que un mexicano, que los mexicanos hablan mexicano. Qué bueno. Pues sí, yo creo que, bueno, déjeme preguntarle algo más. Usted que ha recorrido ese camino y que dice que no tiene arraigo hacia México, pero sí tiene mucho vínculo académico, ¿qué puede decirle a los futuros profesionales que están estudiando actualmente en la ESICI? ¿En la ESICI? Sí, a los ESICI, sí. ¿Qué les puede decir? Como un mensaje que los aliente, los estimule a pensar en grandes aventuras científicas o técnicas. Yo siempre digo ser curioso, tener la mentalidad de niño como siendo adulto. Hay muchos que piensan demasiado y hacen poco. Tener la curiosidad para mí es algo importante, es lo que me ha llevado a donde estoy. O sea, yo tengo una idea, esa es la curiosidad, y a mis estudiantes les digo, ¿sabes qué? Prueba esto nomás así, luego me cuentas. Y así es como afortunadamente he descubierto varias cosas. El error, hay que estar en el momento, ¿no? Hay que estar en el momento en que se detecta algo y dice, esto está bien, ¿por qué hiciste esto? Y entonces uno empieza a atar cabos y formula la hipótesis y se repite bien y eso funciona. Para mí es tener una apertura de espíritu, simplemente, nada más. Las herramientas todo el mundo lo tiene ahora. Hay una información enorme con internet, pero al mismo tiempo hay mucha desinformación. Y lo que hay que hacer es tratar de filtrar esa información. Doctor, ¿qué necesitamos para que los jóvenes actuales tengan ese espíritu abierto? Yo creo que... ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de maestros necesitamos, por ejemplo? No lo sé, yo creo que sería interesante hacer una especie de tabla redonda así de los antiguos ancianos como los jóvenes, hacer un intercambio y ellos podrán valorar estuvo bien o estuvo mal. Inclusive hay reuniones, no me acuerdo del nombre en Europa, en que ciertos jóvenes que tienen suerte reciben becas para ir a convivir con premios Nobel, por ejemplo. Y ahí se despierta, ¿no? Digo, ¿por qué tiene que ser premio Nobel? ¿Qué tiene de inteligente un premio Nobel? Tuvo suerte de encontrar algo. Para mí es eso, ¿no? Yo tuve, no la suerte, porque yo trabajé directa o indirectamente con 2 premios Nobel, que no eran premios Nobel en la época. ¿Okay? Pero yo estuve en la máquina esa, en la primera acción, y el último que fue Jean-Pierre Sauvage. Trabajamos juntos, escribíamos juntos, era un poco mayor, de más edad. Yo era estudiante, él ya era investigador, y probé sus primeras moléculas que sirven de máquinas moleculares en esa época. Y él mismo reconoce, digo, qué interesante trabajar con gente que tiene mucha curiosidad. Sí. Simplemente y decía, ok, hay que hacer esto, a lo mejor lo puede hacer, a lo mejor puede ser, o no. Y siempre había un resultado positivo o negativo. Un resultado negativo es también positivo, porque uno no repite ese error. Eso es importante también, aprender de los errores. Hacer un feedback de la intuición. Yo solo conozco, hasta hace un momento conocías a un solo mexicano que ha trabajado con 2 premios Nobel. Ahora ya conozco a 2. Sí. Bueno, ese es Yo le voy a contar, tuve la suerte de trabajar con gente valiosa
interaccionar, porque yo cuando era estudiante empecé a trabajar con la electroquímica de semiconductores, la energía solar, y uno de los pilares de esa época era el profesor Heinz Keresha en Berlín. Y tuve la oportunidad de discutir con él, una persona excelente, hizo una escuela de electroquímica, fotoelectroquímica, él mismo fue alumno de un premio Nobel, Fraunhofer, que también era electroquímico. Él fue también el asesor de Hertel, un físico que también tuvo el premio Nobel hace 11 años, fue su primer estudiante. O sea, usted sabe que, ¿cómo dicen? De tal padre, tal astilla, no, de tal palo, tal astilla, ¿no? Sí. O sea, si uno no está en ese ambiente, no hay nada. Y yo entendí muy bien el ambiente ese, entonces me puse a leer mucho sobre la época de Dahlem, cuando había Planck, había Meitner, había Einstein, von Lauer, Dirac, todos esos cuates, entre ellos mismos. Dice, usted habló de la suerte. Escuché a un premio Nobel que le preguntaron, oiga, un estudiante le preguntó, ¿qué hay de cierto en que no considera usted que en el premio Nobel hay mucho de suerte? Entonces se quedó pensando el premio Nobel y dio una respuesta que me gustó. Dijo, sí, por supuesto que debe haber suerte, mucha suerte, pero es mejor que la suerte se encuentre trabajando duro en un trabajo bien proyectado. ¿Qué le parece? Sí. Hay que estar en el buen momento, reconocer puntos, el ambiente, porque ¿verdad? hay mucha gente que pasa otra vez. Eso es. Pues muchísimas gracias por sus palabras y por su mensaje a la comunidad de jóvenes de la ESIC. Seguramente se estimularán cuando vean esta conversación. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad.